Lenguajes indígenas de Norteamérica. Hola, hoy te voy a enseñar de las lenguas indígenas. A mí me gusta aprender de cosas muy interesantes y cosas nuevas para mí. Las lenguas indígenas son interesantes porque te enseñan que habían otros lenguajes muy diferentes a los lenguajes que tenemos hoy. Los lenguajes indígenas son muy divertidos porque tú puedes imaginar cómo fueron hablados estos lenguajes tan especiales entre los indígenas. Los lenguajes indígenas son hablados por tribus indígenas de Alaska a Groenlandia, al punto de Sudáfrica. Estos lenguajes indígenas consisten de docenas de familias de idiomas distintos y muchos lenguajes han sido aislados y otros idiomas no han sido clasificados. Las lenguas indígenas fueron usadas por muchas razones como para dar un mensaje a otras tribus o para enviar advertencias de los colonizadores. Estos lenguajes han estado aquí por muchos años antes de nosotros y solo la mitad de estas lenguas todavía existen en nuestro mundo. En unos 20 años, solo 25 lenguajes van a existir y en unos 100 años quizás no vamos a tener estos lenguajes indígenas. Esto te enseña que América y los habitantes del mundo somos muy crueles. Los indígenas tenían muchas cosas importantes y especiales para ellos, pero también tenían sus lenguas indígenas. ¿Sabes cómo tenemos nuestras propias lenguas? Eso fue así, pero para las indígenas. Hablaron sus lenguajes cada día con todos de su tribu. Cada tribu tenía su lenguaje que hablaban. Algunas tribus hablaban el mismo lenguaje y algunas tribus tenían solo un propio lenguaje que ellos aprendieron, un lenguaje que inventaron. Muchos de estos lenguajes ya no existen hoy porque nuestra nación no aceptó ni respetó su cultura. Hay muchos lenguajes para muchas tribus como los Choctaw. Ellos hablan un lenguaje similar a Chickasaw que son de Mississippi. También están los Lakota, que son parte del Sioux, que son de Dakota del Sur. También hay Sioux, que son de Dakota del Norte y hablan Lakota. Hay muchos lenguajes en todo el mundo y han cambiado y se han convertido en un lenguaje muy grandes y importantes como inglés. Hay muchas tribus en muchos lugares, por ejemplo Jamestown y los Powhatan. Los Powhatan hablan un lenguaje que no tiene nombre, entonces lo llaman el lenguaje Powhatan. Muchas personas no les importan las lenguas de Jamestown, pero lo que no saben es que estas lenguas indígenas son una gran parte de la historia de esta nación. Sin estos lenguajes nadie sabe cómo sería hoy. Si no había lenguajes indígenas, ¿cómo sería que ahora tenemos nuestros propios lenguajes como el inglés y español? Muchas personas piensan que los lenguajes de Jamestown fueron de los colonizadores, pero fueron lenguas indígenas en su momento. Muchos años antes de que los colonizadores vinieron a Jamestown, los nativos americanos ya se habían establecido en ese territorio. Ellos tenían sus pueblos y casas y su propia lengua. Los lenguajes indígenas cambiaron con el tiempo. Muchos lenguajes estaban desarrollados con el tiempo y algunos solo se van desvaneciendo. Estos lenguajes fueron construidos por comunidades o tribus muy fuertes. Entonces, la siguiente vez que piensas en este texto, piensa en otros lenguajes, cómo suenan estas lenguas. También piensa cómo te sentirás si todas tus costumbres y tradiciones no van a existir en menos de 100 años. Eso es que va a pasar si nosotros no cuidamos a las lenguas indígenas. Y es por eso que es importante aprender de nuestra historia. Gracias.